Si tienes tu Biblia allí cerca de ti, si puedes ir al libro de Deuteronomy o Deuteronomio, ¿verdad? En español, capítulo 20. Y voy a predicar, voy a usar ese capítulo para predicar esta mañana. Y antes de que predique, le quiero dar gracias al Señor esta mañana por mi salvación. ¿Cuántos están bendecidos que el Señor nos alcanzó? Alguien diga amén. Quiero dar gracias también a los pastores, Pastor Pablo y Mira Gómez, por el privilegio de predicar, y a los pastores, Pastor Jonathan, los pastores asociados, y también a esta gran iglesia por la bendición que ha sido en mi vida. ¿Cuántos aman a su iglesia? Alguien diga amén en este lugar. No somos una iglesia perfecta. Alguien diga amén. No hay iglesia perfecta. Si estás buscando una iglesia perfecta, cuando llegues ya no va a ser perfecta. Alguien diga amén. Aleluya. Estamos en un buen lugar, en una buena temporada. Y también para los que se van a rápidamente, los que van a bautizar, pueden mirar a la hermana Miriam, ¿verdad? Miriam, ¿dónde está la hermanita? Ella los va a apuntar si no han sido bautizados por agua, ¿verdad? Porque hay bautismo del Espíritu Santo también. Esa es otra cosa, este es bautismo por agua. Pueden mirar a la hermana Miriam, amén. Muy bien, Deuteronomio capítulo 20, ¿están allí? Voy a leer dos versos aquí, predicar esta mañana de estos versos. La Biblia nos dice aquí en versos 19 y 20, dice así: estas son las palabras de Moisés, está hablando con el pueblo de Israel y les dice esto: cuando cites a una ciudad por mucho tiempo para hacer la guerra y capturarla, no destruyas los árboles plandeanos con una hacha, no pongas una hacha contra ellos, porque comerás de ellos y no los cortarás. Porque es hombre árbol del campo para que se te ha citado por vosotros. Solamente destruirás y cortarás los árboles que saben que no son frutales, para que construyas obras de asido contra la ciudad que te hace la guerra hasta que caiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, te adoramos y te alabamos en esta mañana. Te damos gloria, Señor. En esta mañana oramos por la unción de tu Espíritu Santo sobre la vida de cada persona aquí. Bendice tu palabra, Señor, que tu palabra sea como semilla y nuestro corazón como buena tierra. Te damos gloria, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Salude a dos o tres personas ahí, puede tomar su asiento. Voy a continuar yo esta mañana, pues ya hemos estado hablando, ha venido un excelente mensaje sobre el tema de frustración a fruto, ¿verdad? Y yo quiero hoy seguir en este tema ya para traer una conclusión a este tema tan importante de frustración a fruto. Una cosa que quiero que entendanos esta mañana es que el diablo no viene contra ti como cristiano porque eres débil. Él viene contra ti porque él sabe que tienes potencial. No viene porque a veces pensamos, pues el diablo me sigue atacando porque uno es débil. No, el diablo viene porque él conoce la potencial que tiene adentro de ti, y el diablo sabe que eres una amenaza. Eres una amenaza hacia su reino de él si nos ponemos en línea con las cosas de Dios. Alguien diga amén. Por eso el diablo viene, no porque uno es débil, él viene porque él sabe que eres una amenaza a su reino. Y esta mañana yo quiero predicar sobre esto. Quiero usar este capítulo en Deuteronomio, capítulos 20 y capítulo 21. Dios le da una ley a Moisés sobre la dinámica de la guerra. Dios sabía que los israelíes iba a confrontar otra gente pagana, ¿verdad? Otros pueblos que iban a pelear y hacer guerra contra Israel. Entonces en capítulo 20 y capítulo 1, allí Moisés le da ciertas direcciones al pueblo de Israel. O sea, habla sobre ciertas leyes, sobre ciertos crímenes, sobre el matrimonio, sobre los hijos. Pero en el capítulo 20 ahí se enfoca sobre la guerra que Israel iba a confrontar. ¿Cuántos saben que nosotros estamos en una guerra? Alguien diga amén. Entonces esto en el Antiguo Testamento Moisés les habla, y aquí tiene ciertos componentes en este capítulo. Tiene el componente espiritual. ¿Qué significa eso? Eso simplemente significa es que Dios le decía al pueblo de Israel, si ellos se enfocaban en él,
Si ellos seguían la ley del Señor, la victoria iba a ser de Él. ¿Por qué? Porque la victoria es del Señor. Alguien diga amén. Puede uno traer todas las caballos y toda la herramienta para guerra, pero si no está el Señor en medio de ellos, no iban a ser victoriosos. O tenía el componente espiritual. También en este capítulo tiene el componente social, o sea, qué eran las responsabilidades que el ejército de Israel tenía cuando iba contra una ciudad. Tiene también el componente relacional, o sea, habla de los matrimonios, o un hombre que es recién casado, ¿verdad? ¿Qué es su posición de ese hombre cuando empieza una guerra? También aquí en este capítulo habla sobre el componente práctico, o cómo el ejército de Israel se debía de organizar. Entonces aquí en este poderoso capítulo, en estos versos, ¿verdad? Dios habla seriamente, Moisés habla seriamente con el pueblo de Israel, y lo primero que les dice es que siempre busquen la paz, ¿verdad? Busquen la paz antes de que ataquen esta ciudad. Pídeles que haya paz, que haya algo que se pueda hablar para no pelear. Pero si no buscan la paz, entonces tienen que pelear esta guerra. Alguien diga amén. Y era lo primero que iban a hacer es que tenían que tener los guerreros. Si tú estudias la Biblia, los guerreros que pelean por el pueblo de Dios eran grandes hombres de fe. Si miras la Biblia, sabemos que Abraham, ¿verdad? Él dirigió un ejército para rescatar a Lot, ¿verdad? José, a David, grandes guerreros y grandes hombres de fe que también Dios los usó en peleando guerra mano a mano, ¿verdad? Jesús también, él cuando vino a este mundo, él habló con el centurión, un romano, un soldado, y usó a un soldado como un ejemplo de alguien que tenía mayor fe en ese tiempo. Hay una teoría que se hizo, que San Agustín, o el padre de teología Saint Augustine, escribió, que es justificar una guerra justificada. ¿Por qué? Porque por muchos años los cristianos no entraban al ejército, ¿verdad? Porque el mandamiento dice que no matarás. Hay muchas leyes, ¿verdad? Contra eso. Son por muchos años en el Nuevo Testamento la iglesia nace, ¿verdad? Y a través de eso muchos cristianos y no entraban a la guerra, no eran parte del ejército. Entonces Agustín fue el primero de los teólogos que trajo lo que se llama la justificación de guerra, ¿verdad? ¿Por qué es justificada una guerra? Hoy sabemos que hay guerra. Alguien diga amén. Tenemos a Rusia en guerra, Israel en guerra, ¿verdad? Y hay una justificación. Una de ellas, me puedo quedar hablando nomás de la justificación de guerra de San Agustín, pero una de las cosas que él dijo es que Dios, de acuerdo con la Biblia, usa una nación para disciplinar otra nación. Alguien diga amén. Entonces hay justificación, ¿verdad? Entonces es una teoría que se escribió, ¿verdad? En ese tiempo. Y aquí tenemos los israelíes en capítulo 20, ¿verdad? Preparándose para hacer guerra. Hay ciertos principios que tienen que hacer, ciertas cosas que se tienen que detener, ¿verdad? Y tener control sobre esa situación, porque el enemigo tenía bastante herramienta para la guerra. Ellos tenían carros, ¿verdad? Chariots, ¿verdad? Y caballos de guerra, y eran hombres de guerra también. Y los israelíes no tenían chariots, pero tenían el Dios de Israel. Alguien diga amén. Y si ellos se ponían en línea con Dios y seguían las cosas de Dios, entonces Dios le iba a dar la ciudad. Entonces aquí tenemos un gran ejemplo, ¿verdad? Y están preparando, los militares están listos aquí para atacar, ¿verdad? Esta ciudad. Tienen que ser hombres que tengan fe, no pueden ser hombres que tengan miedo. Alguien diga amén. No hay lugar en el corazón para tener ese tipo de miedo, especialmente cuando se trata de guerra. Alguien diga amén. En este tiempo venía un sacerdote y bendecía al pueblo de Israel, ¿verdad? Le daba sus bendiciones. Venían los profetas para que viera ese aspecto espiritual en la guerra cuando iban a confrontar una ciudad. Entonces tenían que elegir la estrategia de la batalla, tenían que escoger cuáles hombres iban a entrar a la batalla. Cuando se habla de esto en este capítulo, nos dice cómo escogían
los hombres. Tenían que ser hombres que eran calificados para la batalla. Alguien diga amén. No podía ser cualquier persona, tenían que tener ciertas calificaciones para entrar a esta batalla que iban contra esta ciudad. No podía entrar alguien que apenas había construido una vivienda. No los admitían a la guerra porque apenas construyeron esta vivienda y tenían que vivir en ella. Entonces eras exento. Alguien que trabajaba en la agricultura, ¿verdad? Que era farmer, alguien así, se había plantado y todavía no había cosechado lo que él había plantado, le daban el derecho de no entrar a la batalla. A los recién casados, ¿alguien está recién casado aquí? Ok, un hermano allá en el home. Okay. A los recién casados, ¿verdad? Ellos tampoco, ¿verdad? Si un hombre, el hombre estaba exento de entrar a la batalla si era una persona que era recién casada. Tenía hasta un año, ¿verdad? Para estar con su esposa, ¿verdad? Disfrutar su matrimonio antes de que fuera ponido enfrente de la batalla. Tampoco admitían a hombres que eran cobardes. ¿Por qué? Porque la cobardía es contaminosa. Alguien diga amén. Y si entran hombres que tienen miedo, alguien diga amén, y son cobardes en la batalla, pueden afectar al resto de los hombres en tiempo de batalla. Entonces sabemos la historia, ¿verdad? De Gedeón, ¿verdad? En Jueces 7, donde él escogió, ¿verdad? Tener muchos, miles de hombres, y al fin nomás se quedaron 350 hombres. ¿Por qué? Porque Dios no quería que entraran ciertos hombres al pie de la guerra. ¿Están conmigo? Y nosotros también tenemos que ser hombres que no sean los cobardes cuando las peleas vengan contra nosotros. Alguien diga amén. Ahorita no estamos en una temporada para hacernos atrás, para no entrar en la batalla al lado de nuestros pastores, al lado del movimiento internacional. Hay mucho trabajo que hacer. No hay tiempo ahorita de hacernos para atrás y escondernos. Alguien diga amén. Tenemos que ser hombres de fe, ¿verdad? Mujeres de fe, que vamos a entrar a las batallas que vienen contra nuestra vida. Rápidamente también habla sobre los números que eventualmente eran pequeños de los guerreros de Israel, pero tenían un Dios grande. Tenían que sacar, como dije, los que iban a calificar para la guerra y los que no iban. Ahora, en esta guerra siempre tenían que buscar la paz, ¿verdad? Siempre venían a esa ciudad a buscar paz. Y si no, iban a entrar al 100% en la guerra. Tenemos que entender que estas culturas en el Antiguo Testamento eran pueblos paganos que sacrificaban niños, ¿verdad? Había prostitución en los templos, había incesto, había muchas cosas que estos pueblos paganos practicaban, ¿verdad? Era parte de su cultura, y por eso había estas guerras que venían, porque en la tierra Dios ya se las había prometido a los Israel. Pero en esta mañana me quiero enfocar en el verso que leímos. Dios le dice a los israelíes: cuando tú vengas y tomes esa ciudad, puedes destruir todo, pero no toques los árboles de fruta. No destruyas los árboles de fruta, porque Dios estaba pensando en el futuro. Yo me imagino que los israelíes estaban frustrados, de frustración a fruto. Porque cuando el enemigo los atacaba a ellos, ¿verdad? Ellos se llevaban toda la fruta de Israel. Ellos quemaban todos los árboles de Israel. ¿Por qué? Porque esos árboles significan vida, ¿verdad? Y lo primero que hace un ejército es que te cortan la línea de comida para ese pueblo. Van a tumbar, van a quemar los árboles. Cualquier ganado que haya lo van a destruir. ¿Para qué? Para que la gente adentro no tenga nada que comer. ¿Están conmigo? Pero en este tiempo Dios les dice: no toques los árboles de fruta. Puedes tocar cualquier otro árbol que no sea frutoso. Puedes usar eso para herramienta para ir contra esa ciudad. Yo quiero clavarme, me quiero quedar aquí en esto, en el árbol frutoso. ¿Cuántos saben que Dios quiere que seamos frutosos? Alguien diga amén. La razón que estamos frustrados o pasas por frustración es porque no estamos haciendo frutosos. Alguien diga amén. Nosotros fuimos escogidos por Dios, llamados por Dios. Tenemos la unción del Espíritu Santo, la gracia de Dios sobre nuestra vida. Dios nos ha ponido en esta iglesia, alguien diga amén, en este hermoso ministerio de Alcanza Victoria, ¿verdad? ¿Para qué? Para que seamos frutosos. Y si no somos frutosos, vamos a estar frustrados. Alguien diga amén.
Por eso miras muchos cristianos que nomás andan caminando como si pisaron algo. Yo sé que aquí no hay nada, no voltees, miren a nadie, pero andan frustrados, y la frustración viene por no ser frutosos en las cosas de Dios. La Biblia tiene mucho que decir sobre los árboles, ¿verdad? Frutosos. Compara la Biblia en muchas ocasiones, hay analogías, ¿verdad? Que compara un árbol frutoso con un hombre de Dios o una mujer de Dios. La Biblia tiene mucho que decir acerca de árboles. Sabemos que en la Biblia al comienzo en Génesis, en el jardín de Edén, empezó con un árbol, ¿verdad? De vida, ¿verdad? Y sabemos que y terminará en Apocalipsis 22, 1 y 2. Eso habla que va a haber un árbol que da 12 tipos de frutas para la sanidad de la nación. Sabemos que Cristo en varias ocasiones enseñó y usó un árbol, ¿verdad? Como una parábola sobre una higuera o un higo, un árbol de higo, ¿verdad? Y aquí tenemos pues la teología, la analogía sobre los árboles frutosos. También Jeremías habla sobre de no usar árboles como idolatrías o usar árboles en una manera que no es bíblica, ¿verdad? También David en Salmos 1, él habla sobre la bendición, ¿verdad? De un hombre o una mujer que está en línea con las cosas y la ley de Dios, que será como un árbol, ¿verdad? Plantado junto a las aguas de un río, que dará su fruto en tiempo, ¿verdad? Y cuyos sus hojas no serán marchadas, y todo lo que hiciera será prosperado. ¿Por qué? Porque es un fruto, es un árbol que está produciendo fruto. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces la frustración, hermano y hermano, y tengo yo un poquito, bueno, tengo ya años, ¿verdad? Caminando con el Señor, y yo puedo decir también, puedo confirmar, y tal vez algunos que estén aquí que ya tienen tiempo, que muchas veces estas frustraciones vienen porque no estamos produciendo la fruta que debemos de producir, que Dios nos ha llamado a producir. Alguien diga amén. Entonces quiero tocar esta tan importante, porque Dios no quiere que sigamos frustrados. Alguien diga amén. O salganos y no estemos conectados o distraídos. Un soldado distraído es un soldado muerto. Lo digo otra vez. Un soldado que es distraído y no está enfocado es un soldado muerto. Entonces Dios quiere que nos enfoquemos en lo que tenemos, que tengamos fruto, ¿verdad? En nuestra vida, ¿verdad? Entonces la Biblia tiene varias analogías sobre dando fruto. En Lucas 3:8 se dice que debemos de ser frutosos, dignos de arrepentimiento. Romanos 6:22 dice que vosotros fruto tendrás para la sanidad y en el fin de la vida eterna, ¿verdad? Corintios nos habla sobre la fruta de justicia. El libro de Filipenses, ¿verdad? Nos habla también sobre la fruta de justicia. Coloseos también sobre la fruta de buenas obras, ¿verdad? Ezequiel también en el Antiguo Testamento habla sobre árboles de fruta, ¿verdad? Que él miró en sus miradas proféticas. Entonces es muy importante. Ahora, pues, ¿cuál es el fruto? ¿De qué se habla? ¿De qué significa la fruta que nosotros debemos tener como cristianos, ¿verdad? Pues hay dos tipos de fruta. Hay fruta del Espíritu Santo, que el carácter del cristiano, hablamos sobre eso en los hombres de valor allá en el campo, donde debemos de crecer en estas áreas, ¿verdad? Debemos de tener excelencia moral, virtud, ¿verdad? De ya no comportarnos como nos comportábamos en el mundo. Alguien diga amén. Pero que haya un cambio. Esa es una fruta en la vida de uno. La Biblia dice que conoces el árbol por su fruto, ¿verdad? Entonces crecer en virtud. Tenemos que crecer también en el conocimiento, ¿verdad? En la sabiduría, en el entendimiento de las cosas de Dios. Hay que preguntarnos esta mañana, ¿estamos creciendo moralmente o todavía hablamos mal? ¿Todavía andamos con malas razones? Puedo predicar un poquito esta mañana. Todavía como cristianos, todavía andamos visitando ciertos lugares, andamos haciendo ciertas cosas con ciertas personas, ¿verdad? Eso significa que no
estás teniendo fruta como cristiano, especialmente en la área esta, y por eso estás frustrado esta mañana, porque no hay esa fruta. Pregúntate esta cosa: ¿has crecido en el fundamento de las cosas del Dios? ¿Entiendes tu salvación? ¿Entiendes la gracia de Dios? ¿Entiendes el llamado de Dios sobre tu vida? ¿Sabes cuáles son los dones espirituales en tu vida? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es la dirección que Dios te quiere llevar? Si no tienes un claro entendimiento de eso, es porque no has tenido esa fruta, no está creciendo. ¿Alguien está conmigo? Tienes que ser autocontrol o controlar tus emociones. Alguien diga amén. No podemos ya, como en el mundo, perdernos el control por cualquier cosa. Alguien diga amén. Yo tenía un primo que donde quiera que lo llevaba perdía el control, aleluya. No podía andar con él. Si íbamos a comer en un restaurante, de repente andaba allí peleándose con el mesero, y luego iba acá al cine, y ahí andaba tirando paratadas a los que trabajaban en el cine, y a veces así éramos nosotros. Alguien diga amén. Pero el Señor nos llamó que tenemos que tener ese control. Alguien diga amén. Y llegar al punto en la vida donde decimos: no, ¿sabes qué? En esto yo no estoy con esto, no puedo entrar a esto, porque yo ya tengo otro propósito que viene desde el cielo, ¿verdad? Creciendo en esa fruta, ¿verdad? De virtud, de conocimiento. Y tenemos también la fruta de esta fruta, una de las frutas que es carácter, fruta del Espíritu Santo, tenemos que tener firmeza. Alguien diga amén. Déjale digo otra vez, tenemos que ser firmes. Alguien diga amén. Yo tengo más de 33 años, tal vez más, en el Señor, y sí ha pasado por cosas, pero me tengo que mantener firme. Venga lo que venga, pase lo que pase, me mantengo firme. Hoy en día aquí es mi iglesia, este es mi pastor, este es el ministerio que yo tengo. Me mantengo firme aquí. Yo no estoy pensando si está el zacate más mejor en el otro lado. Déjate digo algo: el zacate está verde donde tú le eches agua. Alguien diga amén. Y aquí hay que mantenernos firmes. Este no es un tiempo de hacernos para atrás y de decir no, y de pensar esto y lo otro, ¿verdad? Este tipo de situación en guerra no se puede usar. El Señor, acuérdate, el diablo viene no porque eres débil. Él viene, ¿por qué? Porque Él sabe, si tú agarras, ¿verdad? Y escuchas las palabras de Dios, vas a ser una amenaza grande contra el enemigo. Eres una amenaza. La Biblia dice que we are the weapons of God. Somos las armas del Señor. Pero hay que crecer. Tenemos que crecer en piedad también. Alguien diga amén. Tenemos que crecer en amor uno con el otro. A veces amamos otras cosas más que nuestros propios hermanos y nuestros propios gente de nuestra iglesia. Jesús dice: te conocerán que eres mi discípulo. ¿Cómo? Como se aman uno con otro. Imagínate ese amor que tenemos como hermanos y como gente y pueblo del Dios, que estamos en el mismo camino con la misma misión. Hay que crecer. Ese es el fruto que habla segunda de Pedro capítulo 1, 3 y 4. Pero hay frustración en esta mañana y se siente, y muchas veces uno pasa por eso. Si yo me siento frustrado en ocasiones, yo lo primero que hago es me miro en el espejo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me siento frustrado? El Señor está conmigo, la gracia de Dios está conmigo. Soy bendecido en el pueblo y soy bendecido en la ciudad. Alguien diga amén. Pero si llega una frustración, yo no voy a mirar al pastor, yo no voy a mirar a mi iglesia, es que la iglesia, es que el pastor. No, yo me voy a mirar primero a mí mismo y decir: ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Que no hasta que paró la fruta de crecer. ¿Por qué o estoy perdiendo control, o no tengo ese amor, o no estoy conociendo más allá de las cosas ¿qué es lo que está pasando? Primero me miro en el espejo de la palabra de Dios. Pregúntale a la persona: ¿hay fruta en tu vida? Nadie dice nada. Están muy calladitos, pastor. Están diciendo: ¿quién invitó a este brother? Me dijo. Aleluya. Ya nos vamos a Guadalajara las mujeres, ¿no? Allá también van a. Frutoso. La otro tipo de fruta que a veces no se nos pasa. Entendemos la fruta del Espíritu Santo, ¿verdad? Carácter, todas esas importantes. Pero ¿saben qué? Hay otra fruta
Cuando Jesús habla sobre Juan 15, 1 a 5, que Él es la vina y nosotros somos las ramas, ¿verdad? Que hay que producir. Esa palabra que se usa también habla sobre el fruto de evangelismo. Aleluya. A ganar gente para Cristo. Eso significa ser fructuoso. No nomás tener la fruta del Espíritu Santo, pero también ganar gente para Cristo. Juan 4, 35, 36 nos dice: no decís todavía quedan 4 meses y luego viene la siega. He aquí yo digo, alzo vuestros ojos y mirar los campos, porque ya están blancos para la siega. Y que siega recibe salario el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra y el que ciega se reconozca justamente. ¿Sabías que parte de la fruta que Dios pide de nosotros es alcanzar a gente para Él? Pregunta, hay que preguntarnos eso. ¿Cuándo fue la última vez que trajimos a alguien a los pies de Jesús? A ser honestos esta mañana. Seamos cristianos, seamos la sal del mundo, seamos la luz del mundo. Alguien diga amén. Eso es nuestro llamado. Tenemos la unción. El Espíritu Santo nos da las palabras para decirle al perdido, al que anda en drogas en la esquina, a la persona que anda caminando, que no sabe dónde va, de darles una palabra del Señor. Ese es tener fruta del Evangelio. Imagínense, está esa fruta en nuestra vida. Queremos crecer la iglesia. Alguien diga amén. Pero un modo que se tiene que crecer es trayendo almas a los pies de Jesús. El Evangelio. Eso significa, este fruto se refiere a personas que reciben la vida eterna. Alguien diga amén. Como el resultado de que los creyentes sembraron o compartieron el Evangelio con ellos. En resumen, ese fruto de que habla Jesús en Juan 15, 1 a 8 refiere al carácter, semejanza a Cristo, pero también se refiere a los resultados de compartir el Evangelio con ellos. Por eso el diablo nos ataca, porque no quiere que tengas fruto. No quiere que tengas el fruto del Espíritu Santo, y no quiere que tengas frutos de almas que han venido a Cristo. Vivimos en los últimos tiempos. El Señor viene pronto. Alguien diga amén. Y tenemos que ser fructuosos. Estamos en plena guerra. El Señor recibe la gloria. Alguien diga amén. Jesús dijo: ven a mí, haz tu hogar en mí, y así yo haré mi lugar en ti. Necesitamos a Jesús en nuestra vida para ser fructuosos. Fruto sin frustración es lo que queremos. Fruto y se basa en frustración. No sé cuántos tiempos algunos de ustedes tienen con el Señor, pero yo sé que ha habido temporadas, ¿verdad?, donde hemos sido fructuosos, ¿verdad? No solo en el Espíritu Santo, el carácter, pero alcanzando almas para el Señor. No hay nada más satisfecho, nada más bonito de mirar a alguien venir a los pies de Jesús. Alguien diga amén. No hay nada más lindo y más bonito mirar a alguien que estaba perdido en un lugar oscuro de las tinieblas y llegar a la iglesia porque tú le predicaste el Evangelio, o le diste un flyer, o le dijiste que Jesús lo amaba y él se rindió al Espíritu Santo, y lo miras aquí sano en las cosas del Señor. Dale un aplauso al Señor. No hay nada más bonito que esa fruta. Pero ¿cómo hacemos eso? Ya para empezar a aterrar. ¿Cómo? Es una batalla. Alguien diga amén. La fruta, así como tienes que prunir un árbol para que crezca fruta, ¿verdad? Tienes que echarle agua. Alguien diga amén. Para que ese árbol crezca saludablemente. Igualmente en las cosas del Señor. Para ser fructuosos, lo primero que tenemos que hacer es mantenernos conectados con Jesús. Escríbelo, te va a ayudar al rato. Porque ¿qué sucede con los cristianos que no dan fruta? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Pues naturalmente un árbol frutal que no da fruto, ¿verdad?, demuestra ser bueno para nada, ¿verdad? Si tú tienes un árbol que no está dando fruta, ¿verdad?, lo usan para leña. Es lo que dice la Biblia. ¿Amén? ¿Puedo predicar? El agricultor no tolera un árbol infructuoso,
Por mucho tiempo Jesús dijo, dale otro. Él quería cortar el árbol de higos y le dijeron, espérate otro año. Ya estamos en otro año. Ya estamos en otro año. Entonces, si un árbol frutal físico se enfrenta a ese peligro que de un árbol espiritual, ¿qué es lo que pasa cuando no estamos produciendo esa fruta que debemos producir? Tenemos que primeramente mantenernos, ¿verdad?, conectados, para que cuando llegue al cielo con Jesús, ténganos fruta que va a rendir el fuego. Porque si no va a ser pura madera, porque nunca tuvimos fruto y se va a quemar. Hay que mantenernos conectados con el Señor primeramente. Hay muchos que andamos en muchas actividades, pero no estamos conectados. Alguien diga amén. Hay que tener eso. De Jesús viene nuestra fortaleza. Alguien diga amén. Nuestra pasión, nuestro propósito, nuestra energía, nuestra razón para vivir. Yo no soy ti. Yo antes de que vine a Jesús, yo no quería vivir. No quería vivir, yo decía en la noche, me dormía con agujeros en mis brazos, todo drogadito, como de 80 libras, bien flaquito, bien perdido, dormido en un alley, en un callejón allí solo. Y decía, yo ya no quiero vivir. Y estaba joven, estaba como 20, 21 años, ya no quería vivir. Hasta que llegó Jesús a mi vida. Y Él me dio la vida. Y desde Él quise vivir y tuve propósito en mi vida y tengo alguien o algo para qué vivir. Pablo dijo, de vivir es en Cristo y de morir es una ventaja. Alguien diga amén. Pero mientras que estemos aquí, hay que ser frutosos. Hay que mantenernos conectados con el Señor primeramente, ¿verdad? Tenemos que también pasar tiempo en la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios, aunque sea un salmo y 3 proverbios todos los días, o 2 salmos y 3 o 2 proverbios, como el Señor te dirige, o unas 3 páginas en la Biblia. ¿Cuántos saben que el Señor habla cuando lees la Biblia? No solo por las predicaciones, pero cuando abres la Biblia, ¿verdad? El Señor nos habla. Hay que pasar tiempo en la palabra de Dios. Hay que orar y escuchar. Orar y escuchar lo que Dios quiere hacer en la vida. Hay que orar aunque tienes que pelear y echarte agua fría y lo que sea. No duermas sin orarle al Señor, sin pedir la mano de Dios sobre tu vida. No empieces tu día sin pedirle a Dios, Dios, vente, esté conmigo, Señor, ayúdame cuando maneje, ayúdame en el trabajo, Señor. Hay que orar. Hay que adorar al Señor. Alguien diga amén. Alabar al Señor solos y con los demás en nuestros servicios, y seguir viniendo a congregarnos con el pueblo de Dios. Y tenemos que dar de nuestro tiempo y de nuestro talento. Y ya por último, si puede ya venir la alabanza. Tenemos que crecer en nuestro testimonio, en esa área de evangelio, en el fruto de alcanzar a gente. Sé que tenemos equipos, pero no hay nada más efectivo en mi experiencia y leyendo la Biblia, de alcanzar almas one on one, uno con uno. Cuando esa persona viene y habla con otra persona, hay gente que tú puedes alcanzar que yo no. Hay gente que la persona al lado de tú puede alcanzar que tal vez tú no. ¿Sabes que Dios pone gente en tu vida? Igual que el diablo, eso siempre lo digo. El diablo pone gente enfrente de ti para distraerte, porque sabe el potencial que hay dentro de ti y quiere distraerte. Pero Dios pone gente enfrente de ti por 2 cosas. Uno, para que te ayuden a crecer en el Señor, como nos puso a nuestros pastores. Alguien diga amén. No es coincidencia que estoy aquí. Yo no sé cómo lo miras tú. Dios me trajo a la iglesia apropiada, en el tiempo apropiado en mi vida. Él sabía que yo necesitaba estar aquí.
Pero también Dios trae a gente, ¿verdad? Para el propósito que le hables del Señor. Una vez me acuerdo yendo al hospital en Los Ángeles, íbamos a visitar un hermano y de repente había una señora que estaba llorando y llorando. Y paramos, creo que era director en ese tiempo, era director del home. Y paramos y le dijimos a la señora: ¿está bien? ¿Cómo está? ¿Tiene algo? ¿Podemos orar? Y la señora llorando, llorando. Y allí el Señor se movió y empezamos a hablar con ella, orar por ella y decirle del evangelio. Y ese domingo esa señora vino a la iglesia y entregó su vida al Señor. Dale un fuerte aplauso, de eso se trata. Gente pone a personas enfrente de ti. Me acuerdo del pastor Jonathan, y con esto termino, que no sé si se acuerda, pero él habló que estaba esperando, ¿verdad? Creo que un appointment de su esposa en el doctor, y vino alguien de esos que vienen a limpiar tu carro. Aquí son, y que vino y empezó a limpiar tu carro. Y creo que al principio, como lo miraste, es como, ¿verdad? Pensamos que es una interrupción de tu día, pero que Dios lo convirtió y empezó él a hablarle a ese muchacho del evangelio. Fruta. Muchos estamos frustrados. Si se ponen de pie conmigo, ¿por qué no estamos dando fruto? Empieza a dar fruto y se va esa frustración. Alguien diga amén. Empieza a dar fruto y esa frustración se va. El Señor la levanta. Vamos a orar en esta mañana y pensar sanamente y mirarnos, porque el Señor nos mira. Moisés le dijo a Israel: destruyan todo, pero no toquen los árboles de fruta, porque eso significaba el futuro, que miraban las cosas con el futuro. Ahora, ¿qué mira Dios esta mañana en nuestra vida? Mira fruto. Oh, pero yo ya tengo muchos años en la iglesia. Sí, pero el fruto siempre tiene que venir cada año y cada año. Alguien dígame, no puedes usar la fruta. ¿Quién se que usa la fruta de hace 6 meses? Alguien dígame. Dice, hermano, ¿y tu fruta? No, pues mira, es que en 1967 allí con Pastor Sani. Yo puedo hablar así también, ¿no? Mira, yo en este tiempo hicimos esto y fue frutoso, sí. Pero hoy que el Señor viene pronto. El Señor viene. Se siente en el aire frutoso. Vamos a orar. Hay unas cosas en esta mañana que tenemos que cambiar. Alguien diga amén. Hay gente que tú ya no necesitas hablar con ellos. Bórralos del WhatsApp. Alguien diga amén. Bórralos de Messenger. Bórralos de Instagram. Bórralos de Facebook. Hay personas, hermano y hermana, que tú como cristiano ya no necesitas asociarte con ellos. Hay lugares donde ya no necesitamos visitar. Alguien diga amén en este lugar. Hay gente en tu familia que no conoce a Cristo. Hay gente en tu trabajo, hay gente, todos los días miramos, que no conocen el evangelio. Tú tienes lo que se necesita para la salvación, el Señor en tu vida. El Espíritu Santo te da las palabras. En esta mañana vamos a orar, vamos a cantar una canción y vamos a abrir el altar. Si alguien necesita oración, si tú dices yo necesito ayuda, yo quiero ser frutoso, he estado frustrado, me siento que no estoy dando o haciendo lo mejor para Dios. Si eres tú y necesitas oración, ven rápidamente, vamos a orar por ti. Aquí está el altar está abierto. Aleluya, mientras que cantan una canción. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te adoramos. Aleluya, aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya. En el nombre de Cristo
vez más. Y hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Y para vencer, y para vencer, y para vencer. Aleluya. Y para vencer, y para vencer, y para vencer. Aleluya. Y hay poder en el nombre de Cristo. Aleluya. En esta Hay mañana, poder en el nombre de Cristo. para ser fructuoso, como estamos hablando en esta mañana, primeramente necesitas a Jesús en tu vida. Yo quiero orar primeramente por ellos o aquellos que están aquí que no conocen a Jesús como su Salvador. Nunca lo has aceptado en tu corazón. El Señor está aquí en este lugar y no es coincidencia que tú estás aquí. El Espíritu Santo te trajo aquí, pero la decisión es tuya. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador en esta mañana, quiero que digas estas palabras. Repite lo que yo voy a decir con todo tu corazón. Di: en esta mañana, Jesús, confieso de ser pecador, y en esta mañana te acepto como mi Salvador. Entra a mi corazón, Señor, y cambia mi vida. Ayúdame a ser fructuoso en mi vida. Cambia mi carácter. Cambia todas esas cosas que están mal entre mi vida. Te doy permiso, Espíritu Santo, que hagas lo que tengas que hacer. Amén y amén. Los que dijeron esa oración, has entrado por la puerta del reino del Señor. Pero ahora tienes que ser parte de una iglesia, parte, congregarte. Si no tienes la iglesia, esta es tu iglesia. Júntate con hombres, mujeres de Dios que te ayuden, y vas a ver que el Espíritu Santo va a empezar a cambiar tu vida. Ahora voy a orar por los que están aquí, que están frustrados, que hace mucho tiempo y que miran su vida y que no hay fruta ya de carácter, o pensamos que no necesitamos que cambiar y que podemos seguir igual, hablar igual. No podemos seguir igual. O los que no han evangelizado, no han hablado de Jesús con alguien, que el Señor nos habla, pero nos hacemos del otro lado, como el religioso en el buen samaritano, y caminamos nomás por arriba de ellos. Quiero orar por ti. Si ese eres tú, allí donde estás, cierra tus ojos y vamos a pedirle por una unción del Espíritu Santo sobre tu vida. Un despertar, un avivamiento, es lo que necesitamos, un avivamiento en estas áreas. Padre, en el nombre de Cristo, oramos por la unción de tu Espíritu Santo que caiga en este lugar, Señor. Empezando conmigo, Señor, conmigo. Espíritu Santo, cae en este lugar como la agua cae sobre un árbol de frutas, Señor. Como el árbol que está plantado cerca del río, Señor. Y que empecemos a dar fruto en la área de carácter, fruto del Espíritu Santo, Señor, pero también fruto de almas, Señor. Fruto de almas que lleguen a tus pies por el Evangelio. Danos las palabras, danos la convicción, Señor, que no salganos de aquí sin la unción, sin un revivimiento en nuestra vida, Señor. Que caiga tu agua del Espíritu Santo en este lugar, que caiga como nunca antes, Señor, y ayúdanos a apresar nuestra salvación, nuestro llamado, Señor, y trae gente que sea fructuosa, Señor. Levanta tu pueblo, Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Te alabamos, te adoramos, Señor. Aleluya, aleluya.
poder en el nombre de Cristo. Aleluya. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Y para vencer, y para vencer, y para vencer. Todos juntos. Y para